Y en ese momento nos cae un peso encima de las dos. Ay, Dios mío, me da miedo. Que mi miedo personal era tan grande que yo no podía emitir ningún sonido. O sea, cuando algo realmente terrorífico te está pasando, no te sale la voz. A lo mejor a otras personas sí, pero a mí no. A mí no me salió la voz, pero yo estaba tratando de gritar y no podía gritar. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Observador Paranormal. Y el día de hoy tenemos una invitada, pero ¿qué digo invitada, cachorro? Es una invitada de lujo. Ella, voy a decir quién, o sea, la voy a describir y seguramente van a decir, ya sé quién es. Bueno, ella es actriz, es escritora, productora, tiene una amplia trayectoria en el cine y la televisión. Y bueno, también es host de un podcast que se llama Infinitos. Y ahí, digamos, habla de temas de la expansión de la conciencia, pero también tiene otro podcast que se llama De Todo Un Mucho, que comparte junto con Jordi Rosado, y tratan varios temas de la actualidad, pero porque es nuestra invitada y ustedes saben que nosotros aquí hablamos de cosas paranormales, de pronto también ahí en ese podcast hablan de cosas paranormales y nosotros estamos, aparte de intrigados de conocer más a fondo esas historias, estamos contentísimos. Ella es Marta Higareda. ¿Cómo no? Un fuerte aplauso. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, es un gusto. Es algo que desde hace varios... Bueno, tú no lo sabes, pero yo tenía otro podcast y ya desde un tiempo yo ya buscaba esta entrevista. Yo desde hace un rato sigo su... que hacen de especial de paranormal, ¿no? De 1, 2, 3, 4, ya no sé en cuál van. Y justo es a la par que yo saqué un podcast que se llama Testimonio Paranormal. Y desde ese entonces yo quería tener la oportunidad de platicar porque yo vi uno en particular que yo dije, este episodio sí está muy volado, pero me identifiqué muchísimo con lo que te pasó. Porque yo tengo una historia de vida un poco extraña que tiene que ver justamente con la casa de mi abuela, que tiene que ver justamente con temas paranormales, y me identifiqué mucho porque hay cosas que no se pueden fingir. Y tú lo que narras ahí, lo que narras en esta experiencia, se van como juntando unas piezas que yo mismo en la mía, yo junto y digo, es que así son como pasan verdaderamente las experiencias paranormales. La gente tiene a romantizar mucho este tipo de temas y no es así. Entonces, mi primer pregunta que yo te tendría, así como ya para irnos directito, es de todos estos temas sobrenaturales que tú nos narras ahí en estas experiencias que hayas tenido, de todo lo que has compartido en otros canales, en otros podcasts, en otros lugares, de todas esas experiencias que tú has tenido, digo, narras que viste un fauno, que viste sombras, que, en fin, un chorro de cosas ahí. A mí me gustaría saber de esas, ¿cuál fue la primera que tú tuviste? Que te acuerdes. Seguramente eras muy niña y no quisiste decirlo a tus papás por temor a que te dijeran algo, que dijeran qué le pasa a mi hija, o que tú misma dijeras no lo alcanzo a comprender. ¿Cuál fue la primerita que tú te acuerdas que tuviste una experiencia así de ese tipo? Bueno, pues primero, ahorita claro que les voy a contar, pero primero que nada quiero agradecerte, Juan y Roberto, también a ti, porque me emociona, obviamente me emociona mucho estar en Observador Paranormal. Muchas gracias por hablar de Todo Un Mucho y de Infinitos, que son dos podcasts que quiero mucho y que estoy segura que también, pues a la gente que les encanta Observador Paranormal, porque les gustan estos temas, les van a gustar también los que tocamos allá. Y qué padre poder estar aquí y platicar de esto, y me encantaría también escuchar tu experiencia, porque esto que dices es muy curioso, ¿no? O sea, cuando uno vive una experiencia paranormal, no es como en las películas, se vive de otra manera. Entonces, pero bueno, contestando a tu pregunta, porque ahorita vamos a hablar de eso más, yo creo. La primera... Tengo dos experiencias que son muy en mi memoria, como mis memorias más antiguas, ¿no? Dos experiencias, pero no sé cuál de las dos ocurrió primero.
Entonces les puedo platicar las dos y de ahí pues, no, la verdad no sé cuál de las dos ocurrió primero, pero una de ellas tiene una cuestión muy curiosa. Cuando yo estaba, creo yo que es la primera, estaba viviendo yo en Puebla, en un lugar que se llama San Martín. Ok. Estaba yo muy, muy, muy chiquita y en esa zona donde nosotros vivíamos, mi abuelo y mi papá trabajaban en Pemex. Entonces era una ¿cómo se dice? Una privada, haz de cuenta, habían muros y estaban las casas adentro de la privada y todo esto, y habían muy cerca unos sauces llorones que con el viento, precisamente les dicen sauces llorones porque con el viento sí chiflan, o sea, suenan. Sí. Y yo me acuerdo de haber pensado en mi mente en ese momento que daba miedo ese sonido y nada más. Pero en una de las ocasiones me desperté. Yo era muy noctámbula, era una niñita muy aplicada en la escuela y siempre me gustó la escuela, muy obediente. Cuando era chiquita era tímida, ahora ya no soy tímida, pero era muy tímida. Y no sé por qué me despertaba en las noches. Y me despertaba en las noches y nada más, pues eres un niño chiquito, te quedas ahí viendo el techo, la ventana, ¿no? Ese tipo de cosas. Y una vez me pasó que me desperté en la noche y vi a una señora sentada en un mueble que daba a la ventana del cuarto. Okay. Y la señora se veía bastante tenebrosa, o sea, estaba sentada completamente vestida de negro, tenía el pelo largo, muy muy largo, y no le alcanzaba yo a ver sus facciones, pero me acuerdo que a mí me dio muchísimo miedo. No, pues cómo no. Después, en esa casa, algo trataron tenía una alberca esa casa y trataron de como limpiar o construir algo ahí cerca, y mi abuelo contó que se encontró unos monitos que tenían agujas. Entonces, yo esto me enteré después, obviamente yo era una chiquita, no me iban a contar esto de chiquitita, pero después de años, ya que ya no vivíamos ahí, mi abuelo estaba platicando con mi mamá. Y yo les dije, oigan, fíjense que a mí me pasó esto en esa casa. Y entonces mi abuelo dijo, mira, qué interesante, porque cuando estábamos tratando de arreglar una cosa ahí con lo de la alberca, excavamos un cacho y encontramos unos monos que tenían unos alfileres y así. Entonces nos quedamos con la impresión de, bueno, pues a lo mejor en algún momento por ahí o cerca de ahí o incluso en ese mismo lugar vivió una bruja. Pues a lo mejor es lo que yo vi cuando estaba chiquita, ¿no? Eso fue uno de los recuerdos. Pero el más impactante que tengo es un recuerdo que estando en casa de mi abuela, justamente muchos de los que han escuchado los podcasts que hemos hecho paranormales en De Todo Mucho, tenemos una serie de podcasts que hablan de la casa de mi abuela. La casa de mi abuela, tengo que contar que todas las casas donde mi abuela vivió estuvieron siempre pasando cosas paranormales. Porque después nosotros descubrimos que no era la casa, era mi abuela. Mi abuela creía y rezaba mucho, le rezaba mucho a las ánimas del purgatorio. Entonces, cuando uno le reza a las ánimas del purgatorio, que es algo bueno que hacer, pues estás rezando para pedir que las ánimas del purgatorio salgan del purgatorio. Lo que a mi abuelita específicamente le pasaba es que empezaban a llegarle a ella fantasmas, o sea, almas, ¿no?, de gente que quería que les rezara a ella. Entonces, en todas las casas donde ella vivió, a ella le pasaron, y a todos mis tíos, y a, pues evidentemente después a los nietos, nos pasaron cosas en esas diferentes casas. Bueno, pero particularmente esta casa, para darles un contexto de cómo es la casa, hay varias cosas que estaban mal en la casa, ¿no? Por favor, para la audiencia, sí. Yo sí. Me sé la historia un poco, pero yo quiero que tú nos cuentes esta parte. Sí, de entrada la casa está en un cerro, lo cual está bien, las casas pueden estar en un cerro, pero hay una calle que viene de bajada directamente del cerro y esta casa está justo al final de esa calle. Entonces se dice que pues las energías de un cerro bajan y que no es lo correcto construir una casa o una puerta de una casa que da directamente a esa calle que baja, porque entonces pueden entrar energías, ¿no? Eso de entrada. Es una casa que tiene 3 pisos, más un sótano,
en donde en ese sótano pues habían 2 cuartos ahí que tenía mi abuelo, tiene un estacionamiento muy grande, tiene una alberca que constantemente se descomponía la alberca, entonces muchas veces había agua estancada en esa alberca, y en la parte de atrás tenía una fuente que le pasaba lo mismo, siempre tuvo problemas esa casa con estancamiento de agua, y iban y la reparaban y se volvía algo volvía a pasar. Entonces esa es otra cosa síntoma que también no es conveniente tener en una casa, ¿no? Pero además, por ejemplo, en uno de los cuartos había un tapanco, pero la entrada a ese cuarto era justo debajo de la escalera inclinada del tapanco. Entonces, si te pones ya supersticioso, pues uno nunca debe entrar debajo. Siempre que entrabas a ese cuarto pasabas por debajo de una escalera. Y no era una escalera normal de pasos, sino era una escalera tal cual, una escalera con palitos, pues, o sea. Ajá, como una escalera de esas para subir a la azotea, pues. Exactamente. Entonces, tenía varias cosas, ¿no? Por ejemplo, habían unos cuartos que se conectaban y entonces tú desde la profundidad de uno de los cuartos veías una puerta, luego otra puerta a un closet que compartían y luego otra puerta a entrar al cuarto, y al final ahí se les ocurrió a mis abuelitos poner un espejo. Entonces... Fatal, ¿no? O sea, como que en muchos sentidos tenía muchas cosas la casa. Bueno, dentro de todas estas cosas, en una escalera, la escalera principal de la casa, al centro de la escalera, se le ocurrió a mi abuelo comprar un tronco de una naturaleza muerta. O sea, un tronco de un árbol muy grande, muy hermoso, muy grande para mí, que yo era una niña chiquita, ¿no? A lo mejor para los adultos no es tan grande, pero es una cosa pesada, grandota, que parece pues una escultura porque es un tronco, pero un tronco en medio de la escalera. Entonces tiene varias cosas. Los muebles de la casa de mi abuelita eran de un estilo que se le conoce como Luis XV, creo. Uh-huh. Que son muebles conocidos en México. Sí. Entonces, pues bueno, para darles el contexto de cómo es la casa tenía en esa época duela. Entonces, cuando alguien caminaba, se escuchaban los pasos de las personas y muchas cosas. Y bueno, ya. El chiste es que, estando yo muy chiquita, tengo yo la memoria de en un par de ocasiones haberme despertado para ir a tomar agua y querer bajar a la cocina a tomar agua. Pero cuando yo bajé la escalera donde está este árbol de la naturaleza muerta, al fondo de ese pasillo de duela hay una gran ventana y mi abuelita tenía puestas 2 sillas, era como el recibidor de la casa. Entonces tenía 2 sillas que tienen esta onda como Luis XV, que es madera un poco garigoleada en la parte de atrás. Y estaban esas 2 sillas con una mesita y era como el recibidor a la casa. Yo bajo de las escaleras caminando al lado de, pues porque pasas por las escaleras de este árbol, me entró pero de esos miedos que sientes aquí en la parte de atrás del cuello. Sentí muchísimo miedo porque lo que yo recuerdo que vi era un ser sentado en una de estas sillas que yo no pude nunca describir bien cómo era este ser hasta que vi la película del Laberinto del Fauno. Cuando yo vi el Laberinto del Fauno, dije, ¡ah! Ese era muy parecido, o sea, era un ser muy parecido a eso. No era al dios Pan. Al dios Pan. ¿Se llama dios Pan? El dios Pan, de hecho por eso utilizamos la palabra pánico. Pánico es referente a alguien que puede morir de miedo y viene de la construcción de este dios que es un fauno y es de hace muchos años, y de ahí retoman esta imagen del cristianismo para reflejar que era un diablo. Dios de mi vida. Sí. Dios de mi vida. Bueno. Ese es un Pan. Y ahora, lo que yo quiero decir es que no, o sea, se le veían igual, tenía cuernos, estaba sentado y los pies fue lo que más miedo me dio, porque se veían como un caballo, o sea, se veían como con pezuñas. Y entonces yo corrí al cuarto, me aterré, o sea, eso me dio mucho miedo y obviamente ya no bajé a tomar agua para nada. Después me volvió a pasar, pero yo ya no supe, porque como yo estaba muy chiquita, no supe. ¿Qué edad tendrías? 5 años, más o menos. Yo no supe si había sido un sueño o no, y yo nunca se lo conté a nadie. Fue hasta ya de grande, o sea, más grande pues, donde un día estábamos platicando de historias de miedo justamente con mis primos y mi hermana y todos, y yo dije, oigan, yo tengo un recuerdo, pero nunca supe si fue un sueño o fue real.
Y cuando empiezo a contar, mi hermana me dice, espérate, no continúes. Yo te voy a decir cómo es esa criatura. Y yo, ¿por qué? No, y entonces mi hermana dice, porque yo también lo vi. Y yo, ¡cállate! ¿Cómo puede ser? Me siento de la piel así. ¿Cómo puede ser? Me dice, sí, yo también lo vi, pero siempre pensé que fue un sueño. Y yo, ¿cómo crees? Pues a mi hermana le pasó lo mismo. O sea, ella también una noche quiso bajar a la cocina algo y vio lo mismo, se aterró, subió las escaleras y ya no volvió a bajar. Entonces dije yo, no puede ser lo que acabamos de compaginar las dos, porque yo siempre pensé que era un sueño. Me dijo mi hermana, no fue un sueño, porque entonces yo tuve el mismo sueño, o no entiendo qué ha de haber pasado, porque a mí me pasó exactamente lo mismo, y estaba sentado en la silla, y como hay 2 sillas, le pregunté a mi hermana, ¿en cuál silla? ¿A la derecha, a la izquierda? ¿Cuál silla? La izquierda, la primerita. Y yo, sí. O sea, fue así de qué impactante. ¿Pero qué hacía este ser? O sea, nada más estaba sentado ahí. Nada más, o sea, porque a mí, imagínate esto, o sea, lo que yo recuerdo fue tan rápido, o sea, que tú ves una cosa que no se supone que debe estar ahí. Ay, Dios mío, qué susto me pegué. ¿Qué pasó? Nada, es que entró. No, es que creo que está el jardinero aquí, entonces escuchó que que prendió una manguera o algo así. ¡Ay! Es que me da miedo. Bueno, entonces fue realmente un momento, o sea, yo no me le quedé viendo a esta cosa por 5 minutos. Ajá. O sea, es algo que ves, te quedas impactado porque ves primero pues ves un bulto, o sea, ves una persona sentada ahí cuando no debería de estar a nadie sentado ahí. Y luego te da curiosidad por pues, quién es, a lo mejor es tu abuelito, ¿no? O sea, quién está sentado ahí. Pero cuando entonces descubrí estas características y parecía más que una persona, parecía un toro, o sea, y no tenía, y quiero decir, no tenía los cuernos así picudos, no eran así, no, eran redonditos, como no sé. Y entonces me entró mucho miedo, inmediatamente me subí, no me quedé tanto tiempo, ni tampoco me iba a acercar a decirle, ¿quién eres? ¿No? Como en el laberinto del fauno, o sea, pues no, eres una niña, te asustas y corres y te duermes y ya, y entonces pues como te duermes, al otro día piensas, a lo mejor lo soñé. Y esas son mis 2 primeras experiencias paranormales. Pero ya que te contó tu hermana, ya te quedó claro que no era una cosa nada más aislada, ¿no? Sí, no, para nada, no. Ya después de eso dijimos, no, sí hay algo aquí. Y después, durante los años, porque además tuvimos luego una experiencia muy fuerte que nos pasó a toda la familia, nos quedó muy claro que no solamente sin querer queriendo mi abuelita se convirtió en este portal para almas buenas que venían a pedirle ayuda, sino que también venían otras almas. Y estudiando un poco más, porque una vez mi hermana, nos fuimos todos hicimos un viaje a un lugar que se llama Mammoth, acá en Estados Unidos, que te vas a esquiar, es muy bonito, en el norte, más hacia el norte de California. Y a todos nos pasaron cositas pequeñas, pero cositas paranormales. Mi cuñado vio un fantasma que pasó. Yo no me acuerdo qué me pasó. Yo me desperté porque sentí que alguien me estaba viendo al pie de la cama, y cuando me desperté como que no había nadie, ¿no? O sea, pero yo estaba segura de que alguien me estaba viendo. A una tía dejó unos lentes, se volteó y de pronto los lentes ya no estaban y aparecieron en otra casa. O sea, una cosa rarísima. Y entonces estamos desayunando todos diciendo, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, todos contando, ayer en la noche me pasó esto. Y el cuñado, yo vi un fantasma, vi una mujer que caminó. Y mi hermana con los ojos así enormes, ¿no? Y yo, ¿qué te pasa, Miri? Y dice, es que yo estoy leyendo un libro que me recomendaron, que habla de cómo ayudar a las ánimas del purgatorio, y se llama Sáquennos de aquí. Y yo, ¿qué? Y mi mamá, ¿por qué trajiste este libro aquí? ¿No? Y mi hermana, bueno, pues no sé, me dio mucha curiosidad leer el libro, porque realmente habla de cosas, o sea, está muy interesante, porque creo que el libro, no lo sé porque no lo he leído, pero me parece que habla de una monja que explica que se le empezaron a aparecer personas que venían del purgatorio y que pedían oraciones para que por favor los saquemos de ahí. O sea, que si nuestras oraciones acá son súper importantes para allá, ¿no? Pero pues entonces, veniendo de la abuela que venimos, pues mi mamá le dijo, deja de estar haciendo esto porque tú estás activando cosas que, ¿no? O sea,
como quieran. Entonces nosotros creemos que porque también por la razón por la que mi abuelita tenía, y desde que era una niña chiquita ella veía fantasmas, pues creemos que no solamente atraía sin querer esos seres, sino también otros seres que a lo mejor no querían que ella rezara. Claro. Bueno, creo que empezamos así... Empezamos bien tranquis, ¿eh, Marta? Tus historias están tranquilas. Yo esto siempre se lo tengo que confesar a los invitados. Yo soy un tipo muy miedoso. O sea, muy miedoso. De verdad, no puedo. Y me han pasado cosas y siempre trato de evitar como de, no me pasó. Creo que mi cabeza logra omitir a veces historias, luego Juan me las hace recordar, ¿no? Hay un libro por ahí maldito que una vez me prestó. Bueno, no me lo prestó a mí. Yo no presté nada, no me digas. No. Total que, bueno, pasaron cosas. Pero justamente creo que te pasó muy chica, ¿no, Marta, esto? Y a mí me parece que igual con el tiempo fuiste pensando como de, bueno, fue un sueño, no pasó. Y uno trata de evitar, ¿no? Como que la verdad es que siendo una persona normal, uno diría, no, ya fue un sueño, no voy a indagar. ¿Cuándo crees que haya sido la historia que tú digas, es que no, o sea, sí hay cosas que pasan? ¿Cuál crees que sea tu historia que te hizo convencer de que de que existen cosas sobrenaturales o seres sobrenaturales? Que digas, ya no puedo engañar a mi cabeza, ya no puedo decirle a mi cabeza que no, ya con esta historia puedo comprobar que todo lo que me ha pasado desde chica es que igual y sí es real. Claro, creo que hay dos momentos y pasaron en dos lugares diferentes. Bueno, de hecho hay tres, pero bueno. El primero que quiero compartir es un momento que ocurrió estando con mis hermanos. Es que creo eso es lo que pasa. Así como a ti te pasa, Roberto, que dices, la mente entra a tratar de justificar. Eso me pasa hasta el día de hoy. O sea, si algo paranormal ocurriera, entra a tu cabeza porque pues es tu manera de protegerte de lo desconocido, ¿no? Realmente. Sí, claro. Pero cuando te pasa con otras personas, ahí sí ya cómo justificas las cosas, ¿no? Ya tienes a más gente que le ocurrió al mismo tiempo. Entonces no hay manera de decir, no, esto no pasó. Y es interesante porque además nosotros, evidentemente en nuestra cultura mexicana, tenemos por cultura, sabemos y creemos en la vida después de la muerte. O sea, evidentemente. Entonces, además en México creo que estamos muy abiertos porque todos, algún familiar, algún amigo de un amigo, alguien, tenemos una historia que nos ha ocurrido paranormal, ¿no? O sea, sí. Pero son a veces pocas las historias que te ocurren paranormales con varias personas. Eso es ya todavía más extraño. Entonces, bueno, lo que a mí me ocurrió es, bueno, no fue a mí, fue a nosotros 4 chiquitos. En esa ocasión estábamos viviendo en Tabasco y en la colonia que nosotros vivíamos, en la parte de atrás, había campo. O sea, así tal cual. Allá se le dice monte, ¿no? Allá había monte atrás. O sea, ¿qué? Pues selva, pastizales, selva o así. O sea, Villahermosa es un lugar de mucha, pues realmente selvático. Entonces, en la parte de atrás de esa casa había muchísima selva. Estábamos, no sé si han escuchado, pero en la zona de Tabasco, Quintana Roo, Chiapas, Yucatán, pues está el tema de los aluches. Sí. Ajá, claro. Bueno, nosotros no sabíamos de los aluches, pues éramos unos niños, estábamos viendo la tele y de repente los 4 estábamos en la cama de mis papás, en una cama grande, viendo la tele en una tarde normal. Y de repente, la tele solita se apagó. Y entonces todos nos volteamos a ver de quién apagó la tele, dónde está el control remoto, quién apagó. Y el control remoto estaba por allá. Entonces fue como, ok, bueno, pues hay que ir y prender la tele. Entonces prendimos la tele, volvimos a poner el control remoto en un buró. Y entonces estamos viendo la tele y ¡pum! Se apaga la tele. Y se empiezan a escuchar unas risitas. Y entre nosotros nos volteamos a ver, o sea, estoy hablando yo, mi hermana y mis 2 hermanos, nos volteamos a ver como entre que te entran nervios y te quiere dar risa a ti mismo, porque eso es lo que quiero decir que es diferente de las películas de miedo. Tus reacciones nunca son como en las películas. Tus reacciones en la vida real
son de nerviosismo y del nerviosismo te da risa y entonces estás tratando de ver quién hizo las carcajaditas que escuchamos. Y entonces fue de, ya, fuiste tú, ¿verdad? No, no fui yo. Y mis hermanos así, fuiste tú, Miri, no, tampoco. ¿Quién se estaba riendo? Y todos callados. Nah, ya. Y te ríes y como que, jaja, ¿no? Como que del nervio le das play otra vez, ¿no? O te prendes la tele otra vez, ponemos el control ahora en un lugar donde lo podemos ver y otra vez se apaga y ahora las risotadas son más grandes. No. Y entonces a nosotros nos dio muchísimo miedo porque dijimos, ¿qué es esto? No somos nosotros, evidente. O sea, ya estábamos todos en alerta. Y entonces se escucha de la entrada de la casa, de nuestra casa, cada vez que mis papás llegaban del súper o de trabajar o de donde sea que habían estado, llegaban y decían, Martita, Miri, gordo, güero, ya llegamos, ¿no? Se escucha, o sea, gritaban y bajábamos todos corriendo las escaleras a saludar a nuestros papás, ¿no? Esa era nuestra rutina. Y entonces se escucha las voces bueno, en este caso la voz de mi mamá, que grita que ya habían llegado. Salimos al pasillo y no hay absolutamente nadie. No está mi mamá ni mi papá, sino que ni siquiera está el coche estacionado y los 4 lo escuchamos, por tanto así como veníamos de las risitas, que los 4 salimos del cuarto, ¿no? Y entonces ahí fue donde dijimos, vamos a cerrar la puerta del cuarto y pues hay que ponernos a rezar, porque ¿qué es eso? Y ya después cuando le platicamos a nuestros papás, pues evidentemente en algún momento llegaron a la casa, primero se rieron, creyeron que estábamos jugando, pero ya después les dijimos, no estamos, o sea, de verdad, mamá, créenos, o sea, sí, sabes, ¿no? Todos hablando al mismo tiempo. Y entonces ya mi papá dijo, bueno, les voy a contar una historia. Hay unos seres que les dicen aluches, que son como unos duendecitos de esta zona, que tienen, o sea, que se le cuenta la leyenda, que se llevan a los niños. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado porque si escuchan esto o estas cosas, lo que ustedes hicieron fue lo correcto. No salgan, quédense, enciérrense y tal, y tal, tal, tal. Y entonces dijo mi papá, habla con una de tus tías y cuéntale la historia de cuando se querían robar a uno de mis hermanos y como una de tus tías, se supone que que persiguió a esa cosa y le lanzó piedras para que no se lo llevaran y rescató a mi tío de que se lo estaban llevando al monte. Y yo, ¿qué? ¿Por qué nadie nos ha contado estas historias? Pues porque dan miedo, obviamente, ¿no? No les queremos contar. Pero a mí de todas maneras se me hacían muy fantasiosas porque, pues, si lo escucha, la verdad suena como, ¿cómo es posible, no? Ay, ¿en serio? Suena leyenda, porque esas son las leyendas de los aluches, exactamente. Entonces, pero bueno, el hecho de que a nosotros nos haya pasado a los 4, pues ya en ese momento fue así de, ¿qué es esto, no? Y con mi hermana, pues me ha pasado varias veces cosas estando juntas, que entonces a eso es a lo que voy, o sea, ¿cómo logras explicar, no, fue la tubería o no, fue el no sé qué, si las dos logramos ver cosas? Entonces, cuando pasan entre varias personas, pues ahí es donde más reafirmas que sí, efectivamente hay algo aquí completamente paranormal. A mí esto que nos platicas son de las cosas que me llaman la atención de los programas que a mí me han tocado ver de ti. En experiencias propias, que ojalá y tengamos la oportunidad de compartírtelas. Este tipo de entes, estas entidades, yo aquí lo he dicho muchas veces, el diablo no tiene prisa. No es como este asunto romántico en las películas o incluso en el que tú te vas por ahí y regresas bien poseído, ¿no? O la historia nunca es, yo iba bien feliz en el parque y de repente llegó el diablo y me poseyó. O sea, es un asunto gradual. Y esto que tú estás mencionando es bien importante porque como empiezan estas anécdotas, siempre es de manera sutil. Es algo que empieza con un ruidito en el que lo que hace el ruidito es captar tu atención y después el ruidito hace otro tipo de cosas y luego al punto en el cual lo que comentas con tus papás, o sea, de que suena la voz de tus papás para ya traerte por completo. Este tipo de entidades lo que hacen es tratar de vincular con tu mente y para hacerlo necesitan que enfoques tu mentalidad a ellos. Por eso si lo hacen de sopetón, lo único que logran es lo que al final te pasó, que te pongas a rezar o el clásico que le avientan groserías o en fin, y eso desvincula la mente. Lo hacen gradualmente porque te están acechando. Y tú platicas, por eso me sentí muy identificado con tu historia en la casa de tu abuelita, porque tú platicas una historia
en el cuarto de las flores, en donde si tú te vas al final de esa anécdota, esa es mi pregunta, tú te vas a ese final de anécdota, dices, no puede ser. Pero como lo platican ustedes, tu hermana y tú, ¿cómo empieza gradualmente hasta ese asunto de 3 toquidos y de que alguien vio pasar a alguien y que así es como son de veras? Eso es lo que a mí me sorprendió de tu anécdota. A lo que voy es, ¿qué pasó después? Porque a mí, como, te lo digo como fan, me quedé así de, ¿y luego? O sea, ya el otro día se pararon y se fueron cada quien a su casa, tu hermano ahí se quedó. No, todos nos fuimos y fue la última vez que nos quedamos a dormir en esa casa. O sea, literalmente fue tan fuerte lo que nos ocurrió que no ahorita volvieron. Si quieren se los voy a compartir, obviamente. Sí. Que la familia conscientemente tomamos la decisión de ya no volvernos a quedar a dormir ahí. O sea, porque a todos nos pasó algo esa noche. Entonces ya no fue, bueno, esto le pasó a tu hermana Miri, pero estamos todos aquí desayunando, comiendo tamales y es la historia que está contando tu hermana. No, ya ahora fue, literalmente a cada uno de los miembros de la familia nos pasó algo esa misma noche. Entonces, pues eso es lo que pasó. No volvimos a quedarnos a dormir en esa casa. O sea, nadie ya volvió, ya no supieron nada de este ente, ni de esta situación, ni nada de nada. Nada. Después, años después, yo estaba haciendo un proyecto en Vancouver y se lo conté a una chica que estaba ahí, y la chica cuando le contamos lo que nosotros creíamos que físicamente pudiéramos haber visto, nos enseñó, bueno, estábamos ahí en el camper de maquillaje, ¿no? Nos enseñó una foto en su Google o no sé, nos enseñó una foto de unos seres así, y cuando yo vi eso, la verdad me dio muchísimo miedo y le dije, por favor, no me digas ni cómo se llama ese ser, no quiero ver nada de eso, porque eso es lo que yo creo que muy probablemente fue lo que nos has hecho esa noche a nosotros. ¿Podrías describirlo? ¿El evento o el ser? Pues de preferencia los dos, porque a mí te digo, a mí me llama mucho la atención esto. Sí, los eventos que fueron pasando en casa de mi abuela empezaron cada vez a incrementarse conforme pasaban los años. Como lo cuentas tú, Juan, primero empezaron sutiles. Evidentemente para mi abuela no, porque en cualquier casa donde ella vivía, de pronto la gente le decía que ella estaba acompañada de una persona y decían, ay, ese señor, ¿quién es? Y mi abuela, ¿no? Qué chistoso que tú también lo puedes ver, pero después el señor ya no lo veía, ¿no? Pero específicamente en esta casa, como fue en la casa en donde más años vivió, empezaron a pasar más cosas, y además creemos que nosotros en la familia, por lo menos algún gen por ahí, tenemos pues de mi abuela, evidentemente. Entonces quizás somos una familia que estamos mucho más abiertos a. Pero dentro de todo esto, a mi mamá, por ejemplo, nunca le había pasado nada, porque ella dice, yo soy tan miedosa que yo todo eso ya lo bloqueé y entonces a mí no me pasa nada. Ella decía, a mí no me pasa nada, y a mí no me pasa nada, y a mí no me pasa nada. Y de repente empecé yo, porque miren, cuando va a pasar alguna cosa así, sobre todo en esta casa, que es lo que nos pasaba a nosotros, es que cuando va a pasar algo que te da miedo, se siente. No es algo que de repente estás normal y ¡buh! No, estás normal, puedes estar platicando de lo que sea, pero de repente, si es un fenómeno real, se siente el miedo. De repente empiezas a sentir algo raro en el ambiente, empiezas a sentirte, pues sobre todo es la parte de atrás, no sé por qué, pero a mí me pasa eso, que se empieza a sentir aquí y luego pues se te acumula entre el pecho y en la panza, ¿no? O sea, una cosa que empiezas a sentir, me está dando miedo y no sé por qué. Entonces estaba con mi mamá en esa ocasión, y ahorita les cuento la que estás contando tú, Juan. Sí. Pero para contarles cómo también le puede pasar a una persona que dice, a mí nunca me pasa nada. Yo estaba dormida con mi mamá, estábamos platicando y me estaba quedando dormida en nuestra plática, y de repente empecé, mamá, tengo mucho miedo. Ay, Martita, por favor, tengo mucho miedo. Estoy sintiendo miedo, ¿no sientes miedo tú? Y se quedó así y me dijo, sí siento algo, pero mejor ya vamos a dormirnos, ¿no? Y yo, mamá, es que tengo miedo, es que tengo miedo. Ay, Martita, por favor, ¿no? Y en ese momento, la perilla de la puerta del cuarto se empezó a mover. Y mi mamá, ¿quién está ahí? Y yo, mamá, pero en ese, o sea, una persona que es escéptica, pues se comporta como una persona escéptica. Entonces mi mamá se paró a ir a ver quién estaba,
detrás de la puerta de inmediatamente. O sea, ella no fue como de, ay, tengo miedo y aquí me quedo. No, ella se paró a abrir. Ay, ya, ¿quién está ahí? ¿No? Y entonces abre la puerta y cuando abre la puerta no hay nadie al otro lado. Y se queda así nada más parada, me acuerdo, en su pijama. Se voltea, cierra la puerta y le digo, mamá, ¿para qué fuiste a abrir? ¿Qué tal que te hubiera salido algo ahí? No hay nadie, Martita. Y yo, ya sé que no hay nadie, te estoy diciendo, tengo miedo. Y yo también tengo miedo. Entonces viene corriendo, se vuelve a acostar al lado de mí en la cama y la puerta empieza otra vez. Chaca, 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 chaca. Y entonces dice, no, es que tiene que haber alguien ahí. Mamá, por favor, no vayas otra vez. Entonces se para mi mamá, vuelve a abrir la puerta y no hay nadie ahí. Y entonces dice, voy a ir a despertar a tu abuelita y a tu abuelito. A lo mejor son ellos, a lo mejor, ¿no? Camina hacia el cuarto de mi abuelito y mi abuelita, roncando, mi abuelito y mi abuelita, regresa del cuarto otra vez por el pasillo oscuro, cierra la puerta de atrás y se mete en la cama y me dice, no, tus abuelitos están dormidos, no sé quién está moviendo la puerta, por favor, vamos a ponernos a rezar. Le dije, mamá, ¿ves? O sea, sí pasan cosas en esta casa, ¿no? Y entonces ya el otro día fue, ¿y quién habrá querido entrar al cuarto? ¿Qué será lo que está ahí? Años después, como cada quien teníamos una historia, mi papá es una persona que es muy estudioso. Entonces, además, porque es muy estudioso, sabe muchísimo de plomería, de electricidad, de herrería, de tal. Entonces, siempre le encuentra una justificación a las situaciones. En esta ocasión, nadie le encontramos justificación a ninguna situación de lo que ocurrió, que es lo que voy a platicar. Veníamos regresando y tenemos, de hecho, mi hermana en la vida tiene muchísimo mejor memoria que yo, en general. Uh-huh. Entonces tenemos un podcast que grabamos en Todo Mucho donde las dos contamos la historia porque obviamente cada quien la vivió en diferente perspectiva. Pero bueno. El número 11, para que lo sepa la audiencia. Es el número 11. Es el paranormal número 11. Exacto. Bueno, de Todo Mucho, porque es que tengo el otro de infinitos, pero es el de Todo Mucho. El chiste es que veníamos regresando, no me acuerdo de qué evento, y llegamos a la casa y todos sentimos alguna especie como eso que estoy diciendo, este miedo, porque decidimos como que nos volteamos a ver y todo el mundo coincidimos en que se sentía esa energía pesada en la casa esa noche. Entonces, rapidito, como este lenguaje que lo hablas pero no lo hablas, todos nos metimos a la casa y todos rapidito quisimos subir las escaleras porque todos sentimos miedo, todos. Y me acuerdo que hasta alguno de mis hermanos dijo, oigan, ¿sí sienten? Y todos nada más asentimos de que sí se sentía algo raro y dijimos, bueno, vámonos a ponernos la pijama, nos lavamos los dientes y nos metemos a dormir y ya, hasta ahí. Entonces subimos todos rápido la escalera para llegar a estos cuartos y hay un pasillo, no es un pasillo, es como un hall grande donde da cada uno de los cuartos. Entonces, en ese momento, mi hermana y yo, que no recuerdo a quién, esto lo contamos en el podcast, no recuerdo a quién le pasó primero, pero a cada quien nos pasó algo diferente. Entonces, mi hermana y yo, voy a contar lo que nos pasó a nosotras. Entramos al baño y estaba yo platicando con mi hermana y ella se estaba lavando los dientes y había un espejo. Ese espejo, yo tenía la puerta del baño abierta, entonces el espejo refleja el pasillo o hall que está detrás de mí. No es un pasillo, es una cosa cuadrada grande que está detrás de mí. Entonces mi hermana se estaba lavando los dientes y decidimos ir al baño juntas precisamente porque teníamos miedo. Y entonces veo nada más que ella se está lavando los dientes y que voltea en el espejo y que se queda quieta. Y nada más le hace así, ¿no? Y le digo, ¿viste algo, verdad? Y me dice, sí. ¿Qué viste? Y me dice, acabo de ver pues como una figura, una mujer que pasó de aquí para allá. Detrás del espejo. Y yo, ay, Miri, por favor, no me digas eso. Sí. Bueno, pues ya vamos a apurarnos y vámonos a dormir. O sea, esto, pues así, si te da tanto miedo algo, dices, lo que primero que quieres es cerrar los ojos y que sea el otro día, ¿no? Entonces, eso pasa. Y luego a mi hermano le pasó que entra al baño y este baño tiene 2 puertas, porque comunica una con el pasillo y otra con una de las recámaras. Y él dice, pues que él estaba en el baño haciendo pipí, y que de repente en un momento quiso salir del baño y jaló la puerta, pero por fuera le jalaron la puerta de regreso. Entonces se sacó muchísimo de onda y entonces quiso abrir la puerta otra vez y otra vez le jalaron de regreso. Entonces nosotras que veníamos, creo que eso sí le pasó primero a mi hermano y luego nosotras lo de los dientes. Nosotras que veníamos justo a ese baño para quitarnos el maquillaje y lavarnos los dientes y todo lo demás, cuando mi hermano abre la puerta está pálido y dice,
¿ustedes estaban jalando la puerta? Y nosotros, pues obviamente no. Claro que no. Ay, es así nada más. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Nada. Dice, pero como que trató de ser discreto y se salió del baño y luego dijo, bueno, ya, ¿no? Ya me voy. Algo le pasó a mi papá también, que ahorita no recuerdo qué es, pero como el baño estaba ocupado, ese baño, y no íbamos a usar el baño de mis abuelitos, pues se bajó en esta escalera donde está el tronco este que les estoy contando, él para ir al baño. Y algo le pasó a él, pero ahorita no recuerdo qué es. Pero cuando él subió alterado. O sea, subió como diciendo, bueno, ya hay que dormirnos, ¿no? Ya hay que dormir. O sea, estaba alterado. Y entonces, pues obviamente vemos esto, mi hermano trata de hacer como que nada y se va al cuarto de mis papás. A Miri y a mí nos pasa esta situación que les acabamos de contar de lo de que ya vio a alguien atrás. Pero pues te haces como que el menso, ¿no? O sea, como que, entramos entonces a un cuarto que le decimos el cuarto de las flores, porque en esa época tenía un papel tapiz de flores. Y ese cuarto tenía 2 camas. Y entonces en una de las camas iba a dormir mi hermano José Luis y en la otra cama mi hermana y yo, en esa cama. Entonces cuando entramos a ese cuarto, pues empezamos a platicar de lo que sea, menos de lo que acaba de ocurrir. Así es. Y entonces estábamos platicando y mi hermano, que estaba sentado en la otra cama y mi hermana y yo en la cama de este lado, empieza, oigan, ¿ya escucharon? Y nosotros, ¿qué? Es que miren, ¿no lo escuchan? Y nosotros, no. ¿Qué se escucha? José Luis, ¿qué estás escuchando? Pero mi hermano además es músico y siempre ha tenido un oído muy fino, ¿no? Entonces, pues a nosotros se nos hacía raro que no escuchábamos lo que él escuchaba. Es que se está escuchando como un respirar, ¿no? ¿Escuchan que alguien está respirando? Nosotros. Entonces yo decidí pasarme a la cama de él y sentarme ahí al lado para ver si yo iba a escuchar lo mismo que él escuchaba, sentada al lado. Y empecé a escuchar una respiración. O sea, lo que mi hermano escuchaba, se escuchaba desde donde él estaba. Y era pues una respiración, ¿no? Así. Y yo, no manches. Y mi hermana, ¿sí se escucha? Y yo, sí. A ver, entonces sienta a mi hermana ahí y empieza a escucharlo. Y mi hermana, no manches, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Y entonces ya se acomoda mi hermana otra vez a la cama normal. Y yo también, porque pues dijimos, no quiero escuchar esto, pero ya se escuchaba todo el tiempo. O sea, ya no era solamente del lado donde está mi hermano, ya se escuchaba en el cuarto esta respiración. Y entonces empezamos a hacer conjeturas. Bueno, a lo mejor es que mis abuelitos están roncando en el otro cuarto y lo que estamos escuchando es el eco lejano de los ronquidos de mis abuelitos, ¿no? Todo el sentido, claro. Todo el sentido, por supuesto. Le empiezas a tratar una explicación. Por supuesto, hasta que en la puerta se empieza a escuchar así, 3 toquidos. Y luego 3. Pero además se escuchaban no así, como con uñas, con las uñas. Por eso lo hice con mis propias uñas, porque se escuchaban como con uñas. Y los 3, estando en el cuarto, escuchamos los toquidos. Y la respiración y los toquidos. Entonces empezamos a entrar, evidentemente, en muchísimo miedo y a decir, hay que ponernos a rezar, porque, ¿qué es eso? Y empezamos a rezar y nos dimos cuenta que conforme íbamos avanzando en los rezos, se dejaba de escuchar. Entonces dejamos de rezar. Y cuando dejamos de rezar, otra vez empezó. Y los toquidos, ¿no? Y entonces, pues volvimos a empezar a rezar. Y obviamente también decíamos, ¿qué hacemos? ¿Abrimos? No, cállate, José Luis, ¿cómo vamos a abrir? ¿Qué tal que hay algo del otro lado? El pasillo todo oscuro, ¿no? Ese hall. Y entre una cosa y la otra decidimos seguir rezando y ya que eso se fue pues difuminando, ya se dejó de escuchar y se dejó de escuchar los toquidos de la puerta, pues asumimos, pues eso ya se fue. Pero aún así teníamos miedo, entonces pues ya. Apagamos la luz, no sé por qué apagamos la luz. Yo creo que siempre nos debimos haber dormido con la luz prendida. Pero bueno, apagamos la luz y dijimos ya se fue y hay que sacar otro tema a la mesa, ¿no? Estás así como tratando de... Y entonces mi hermana y yo nos quedamos dormidas, pero justamente porque de todas maneras teníamos miedo, me acuerdo que nos dormimos las dos viéndonos una frente a frente, sí, y agarradas las manos... entrelazadas, las manos de ella con las mías. Entonces la mano de ella quedó hasta arriba, luego la mía, luego la de ella y luego la mía. Así, así. Y las dos al mismo tiempo, esto me acuerdo muy bien porque se me hizo muy curioso, decidimos subir como que los pies, o sea, hacernos como bolita porque
genuinamente nos daba miedo que alguien nos jalara los pies. Entonces subimos los pies así como de bolita, mi hermano se queda dormido y nosotros caímos en un sueño súper profundo que las dos, y esta es la parte que no entendemos por qué, sentimos como que nos hubiéramos dormido 3 segundos, nada, o sea, poquito tiempo, cuando en realidad lo siguiente que nos pasó fue alrededor de las 3:20 y algo de la madrugada. Realmente nos quedamos dormidos, pero sentimos que no pasó tiempo, y lo siguiente que a mí me despertó es que yo escuché de afuera del pasillo como una especie de rugido, no como un león ni nada de eso, un rugido de la garganta, como un sonido gutural horrendo que se sintió que entró desde afuera, que lo que sea que eso, que traspasó la pared, porque esto es lo que ocurrió, se escuchó como un... Pero no quiero ni hacer ahorita efectos, pero como una cosa como lo que acabo de decir, imagínense así como un... Así. Y en ese momento, yo con los ojos cerrados, sentí que esa energía, ese ente, traspasa la pared, que era la que estaba al lado de la cama donde estábamos nosotras. Y en ese momento nos cae un peso encima de las dos. Ay, Dios mío, me da miedo. Estábamos así de ladito, una viéndonos a la otra, y nos cae un peso a las dos encima. A las dos. Y en ese momento, mi hermana como que dijo, Martita, o sea, así como, Martita. Y yo asentí, o sea, ya con los ojos abiertos, por cierto. O sea, ya en este momento ya teníamos los ojos abiertos. Las dos nos despertamos al mismo tiempo. Las dos escuchamos el mismo sonido gutural horrendísimo. Las dos tuvimos la sensación de que traspasó la pared y las dos sentimos el peso y lo seguíamos sintiendo en ese momento encima de nosotras. Una cosa estaba bien y ninguna de las dos queríamos voltear a ver qué era esa cosa que estaba encima de nosotras. Pero lo que yo quiero decir es que mi miedo personal era tan grande que yo no podía emitir ningún sonido. O sea, cuando algo realmente terrorífico te está pasando, no te sale la voz. A lo mejor a otras personas sí, pero a mí no. A mí no me salió la voz, pero yo estaba tratando de gritar y no podía gritar. Y lo siguiente que pasó es que me acuerdo de los ojos de mi hermana aquí viéndome y yo a ella y las dos sintiendo el peso y yo tratando de hablar, que cerré los ojos así nada más y mi hermana, y esto lo cuenta increíble en el episodio 11, dijiste, del podcast de Todo Mucho, siente como una mano larga con uñas le acaricia su mano, la de ella. Digo, gracias a Dios la mía no estaba hasta arriba, pero la de ella estaba hasta arriba. Entonces ella siente esa cosa que le acaricia la mano y las dos sentimos que lo que sea que era la cabeza de esa cosa estaba aquí, o sea, encima de nosotras. Y en ese momento, mi hermana en su terror y yo en mi terror logré, lo que yo creí fue gritar. Logré realmente emitir un sonido, porque no fue un grito, como de... así, que él despertó a mi hermano, gracias a Dios. Y en ese momento, cuando mi hermano se despierta y dice, ¿qué pasa? Sentimos que la cosa esa se quita. Se quita y mi hermano va, prende la luz y lo que dice mi hermano es, yo no sabía que los músculos de la cara de los seres humanos podían hacer ese tipo de deformidad, porque las caras de tú y de Miri, o sea, yo y mi hermana, estábamos tan aterradas que dice mi hermano que nuestras caras de terror eran terroríficas para él. O sea, que algo le pasó a nuestros músculos de la cara que quién sabe cómo se deformaron del pánico que acabamos de vivir. Y entonces, gracias a Dios, él prende la luz, nos ve así, se asusta de cómo nos ve, nos empieza a decir cálmense, mi hermana y yo así de ¿qué nos acaba de pasar? O sea, y las dos le empezamos a contar a él exactamente la misma historia de lo que acababa de ocurrir, y inmediatamente de que le estamos diciendo se empieza a volver a escuchar la respiración y las uñas en la puerta, y entonces ahí fue donde nosotros dijimos, ¿qué es esto? Nos pusimos a rezar, nadie se quería volver a quedar dormido y nos continuamos despiertos y hablando y rezando todo el tiempo, o sea, toda la noche. Entonces lo que después, pues evidentemente se volvió en una mañana en donde le contamos a nuestros papás todo lo que había pasado.
y en donde pues cada uno de nuestros familiares, ya mi hermano el otro, que se fue a dormir en el otro cuarto con mis papás, dijo, a mí me pasó esto en el baño, mi hermana dijo, yo veo una señora así, así, pero esta cosa no era una señora, esta cosa era otra cosa horrendísima, no quiero ni siquiera imaginarme qué, pero seguramente ustedes tienen alguna conjetura. Yo sí sé qué es, o qué puede ser, aventurándome un poco, por lo que describes. Es más, que es lo que me gustaría mucho, que describieras qué alcanzaste a verle, porque regularmente estas entidades, volvemos al punto, no tendemos a hacer siempre una comparación con cosas audiovisuales que tenemos de referente, ¿no? O sea, lo que vemos en películas y lo que vemos en series, pero luego este tipo de cosas, que hasta luego les llaman que son cambiantes, pues incluso en el mismo evento tú puedes haberlo visto de alguna otra manera y alguien, es más, me llama la atención que incluso tu hermana y tú oyeran igual las mismas uñas y chance para una persona hubiera podido parecer unas uñas y para otra persona hubiera podido parecer un toquido normal, porque claro, hacen ese tipo de cosas o pasan ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo era este ser? Oscuro, obviamente. Pues sí, era oscuro, no se veía corpulento, se veía con... Flaco, delgado. Flaco, delgado. Si lo puedo comparar a... Voy a tratar de hacer una mala comparación, pero... Ven en algunas iglesias que ponen unas gárgolas terroríficas, que yo no sé por qué las ponen así, ¿verdad? Pero bueno, unas gárgolas terroríficas. Imagínense eso, pero flaco. La cara no como de gárgola, o sea, la cara más como más humanoide. Uh-huh. Y lo de los dedos largos huesudos y las uñas, garras, pues, o sea, unas garras, unas uñas largas. Y no tengo más forma, más que pues obviamente muy oscuro. Y como en el terror de esto, y yo sinceramente no quise voltear a ver. No, o sea, fue algo que te puedo decir que solamente percibimos de este lado. Y mi hermana igual, y mi hermana sintió las uñas y la mano que le hizo así. Pero bueno, es lo que te puedo decir. O sea, lo que puedo ya decir más o menos por el peso, no te puedo decir, era un peso enorme, pero tampoco era ligero, o sea, pero sí era como de algo muy hábil, como que se te trepa. Eso es, no sé, eso es lo que puedo decir, por lo menos. Y luego, ¿cuánto que otras personas no vieron a esa entidad, vieron otro tipo de entidades? Lo que te digo, son como medio cambiantes. Ok. Tiene la descriptiva de un jinn eso. ¿Qué es eso? Los jinn son la manera de decirle antes a los demonios. Cuando te digo antes, es antes de que le dijeran demonios. O sea, la palabra demonio, la palabra diablo, todos esos son adjetivos. O sea, realmente no son nombres. O sea, es decir el adversario, es decir el contrincante, es decir el del otro lado, ¿no? Por eso diablo, demonio, todos esos vienen de variantes de ya más actuales. Los jinn son esto mismo que me estás describiendo tú, que son como los demonios en la antigüedad y son mencionados en culturas muchísimo más antiguas que lo que conocemos en la era cristiana. Son antes de que llamaran demonios. Y esa se cuenta eso. De hecho, se menciona cuando Jesús es tentado, realmente no es tal cual el diablo, es un jinn, pues. Como los atrae esa situación, o sea, los atrae las almas en pena. Wow. Entonces, eso que había ahí, eso por eso tú misma hasta lo sientes, ya dices, esto no es una persona, esto no es gente, no esto era no una fue persona. Nunca una persona. No. Esto es otra cosa y con todas las intenciones deliberadas de molestar, por decirlo de una manera más tranquila, ¿no? Sí. Totalmente, por eso lo ves y otra vez empieza él. No quiero decir mal la hora, pero recuerdo que creo que eran las 3:20 y pico de la madrugada. La hora por muerta. ahí en el episodio que platicamos mi hermana y yo, las dos contamos la hora. Bueno, ella lo recuerda más exactamente, pero es que teníamos un reloj en la parte de atrásito de la cama. Eran estas camas que están como conectadas. Son dos camas pues medio individuales, conectadas por una cabecera en común que tiene un buró en común. Ajá. Y en ese buró estaba un reloj digital y es por eso que recordamos la hora. Entonces ya después entre nosotros platicando dijimos, bueno, pero nunca vimos qué hora era cuando empezaron las uñitas otra vez con los 3 toquidos. A lo mejor ya no eran las 3:25, a lo mejor eran las ¿qué?
pero bueno, por ahí de las 3 de la mañana. Y es clásico, sí. O ¿Y sea, pero qué ibas a decir tú de los 3 toquidos? Mira, obviamente el referente, que incluso es de las 3 de la mañana, que sean los 3 toquidos, tiene una connotación espiritual. Aquí en Observador lo hemos platicado, el símbolo que incluso representa y es el más usado en muchos lados, usado desde para cosas buenas y para cosas malas, es el símbolo del triángulo, utilizado desde en los billetes de dólar para hacer referente a otras cosas y utilizado desde el tetragramatón, ¿no? En composición. O sea, o para los pitagóricos. El triángulo, que es la referencia de la tripartita, espíritu, alma, en fin, los griegos lo usaban así, es la referencia de la espiritualidad. Y regularmente siempre nomás se le da la connotación contraria de decir, es que es la hora muerta porque es anticristiana, ¿no? Que es, ya ves que Jesús murió a las 3 de la tarde. Sí. Y es la hora, es la manera como de insultar a la Santa Trinidad. La Santa Trinidad no es tanto el aspecto de Jesús, sino esa representación de Dios, Hijo y Espíritu Santo. Claro. O sea, el hecho de que estas entidades, que son viejísimas, añejísimas, utilicen ese código, te está diciendo muchísimo. O sea, no nada más te está diciendo el hecho de... Te está Aquí diciendo estoy. quién es. Se está anunciando. O sea, por eso es a las 3 de la mañana, 3 toquidos. O sea, ese código, ese número constante es a esa referencia. Por eso es bien importante. O sea, qué horror. Que yo vi tu historia y justo mencionan 3 toquidos. Dije, ok. Y luego a las 3 de la mañana dije, o sea, le vas sumando todo lo que me has platicado. Está muy fuerte lo que les pasó a ustedes. O sea, me extraña que al día de hoy no les hayan sucedido cosas más. Sí, decidimos ya no volvernos a ir a quedar a dormir a esa casa y otra cosa pasó también, que después mi abuelo decidió abrir más ventanas en la casa para que entrara más luz del sol en otras direcciones y sí cambió un poco la energía de la casa. O sea, al final de cuentas, y ya después, bueno, mi abuelita falleció, entonces pues no volvimos nunca más de esa casa. Entonces siento que sí nos han pasado cosas. Por ejemplo, a mi hermana le pasan cosas, yo quiero decir, un poco más frecuentemente que lo que me pasa a mí. Gracias a Dios, porque a mí también me da mucho miedo. A mi hermano, el chico, también le pasan cosas y pues las hijas de mi abuelita también. O sea, como que de alguna manera u otra algo han de haber heredado de mi abuelita, ¿no? Cosas más fuertes que esas, gracias a Dios, no nos pasaron. Justamente era lo que te quería preguntar, Marta, si tienes alguna otra experiencia con la misma intensidad. Digo, porque creo que esta es la que a mí me alcanza a volar la cabeza. O sea, yo creo que yo con esta tengo suficiente si me llega a suceder. Es como de... Me cambio de país, o sea, me voy a otro lugar. O sea, es como, ¿por qué carajo me está pasando a mí? Yo creo que sería como también esa gran pregunta, ¿no? Como de, ¿y por qué yo? ¿O por qué nosotras? Y que otra de las cosas que me parece interesantes y que lo platicaba yo con Juan, y lo decimos mucho en Observador, que las historias toman mucho más sentido cuando te pasa con alguien, ¿no? Cuando lo compartes con alguien más, es como de, claro, no estoy loco, no me estoy inventando la historia. Exacto. ¿No? Porque, digo, ahorita tú nos contaste la historia. Yo quiero invitar a las observadoras y observadores que vayan a escuchar ese capítulo en sí. Bueno, escúchenlo todo, pero ese capítulo, yo le decía a Juan, o tendrían que haber estado ensayando cómo están contando la historia, pero es que la van complementando. Y es como de, es que esto pasó, esto sucede, esto está sucediendo, ¿no? Y en ese sentido, ¿hay alguna otra historia que la puedas poner en esa misma intensidad, o esta es la más fuerte? No, en una intensidad muy parecida vivimos. Esta se vuelve más intensa porque a todos en la familia nos pasó algo esa noche y evidentemente porque en este caso la entidad esa nos cayó encima a mi hermana y a mí, y fue tanto el pánico que lo que estoy contando de no podía yo emitir ningún sonido aunque yo estaba tratando de gritar, o sea, para poder despertar a mi hermano. En otra ocasión, muchos años antes de esa ocasión, mi hermana y yo estábamos dormidas en el cuarto que tenía tapanco.
Y no estábamos dormidas, estábamos platicando, era de noche, como ya listas para dormirnos, ¿no? Entre hermanas, pues te pones a platicar, que es de los niños que te gustan, de la vida, esas cosas. Y estábamos las dos ahí, y de eso que dices, buenas noches, y ya. Ese cuarto tenía estas 2 camas y la escalera esta que da este tapanco, y el tapanco no tenía un barandal tipo riel, sino era un barandal como de cemento. Pero de todas maneras era un barandal. Estábamos ahí y de repente se empezó a escuchar un ruido en el tapanco que a mí me hizo voltear a ver hacia el tapanco. Y lo que vi me hizo decir, Miri, ¿no? O sea, pero no fuerte, sino en secreto, Miri. Y Miri me dijo, ya sé. O sea, cuando me dijo ya sé, dije, lo está viendo ella también. Y entonces nos quedamos las dos calladas y lo que vimos fue otra vez parecido. No sé, o sea, mira, si le pusiéramos luz, me imagino yo que se podría ver como un Gollum, o sea, algo así, sabrá Dios, ¿no? Pero otra vez un ser flacucho, no muy grande, acuclillado, que iba caminando así, bueno, caminando pero como acuclillado, pues, o sea, moviendo sus extremidades en el barandal del tapanco, y se estaba moviendo. Entonces nos dio tanto miedo, y a mi hermana le dio tanto miedo, que se pasó a mi cama, pero no dejábamos de ver la cosa esa porque nos daba mucho miedo. Entonces se ve, ahora es de noche, entonces no pudimos distinguir colores, texturas, nada de eso, simplemente se veía la figura oscura, pues, pero moviéndose en esta forma que lo estoy haciendo yo ahorita para los que están viéndolo, o sea, en el barandal de ese tapanco, y llega al final hacia donde están las escaleras y se acuclilla ahí en las escaleras y va a bajar una pierna y baja la pierna, y entonces yo pensé, va a llegar a donde estamos, o sea, viene para acá porque está bajando la pierna, y en ese momento como que lo que yo puedo describir de cierta manera, sabiendo pues más léxico ahora, ¿no? Como que se agazapa, se agacha, se impulsa, y las dos escuchamos cómo la cosa esa cayó en medio de las 2 camas, al lado pues yo estaba con mi hermana aquí, ¿no? Al lado, ahí en medio de las 2 camas, así, ¡pum! Pero tan fuerte que se cimbró el piso de esa casa, pero eso pasaba en esa casa. El golpe, pues. Sí, o sea, si tú brincabas, ¿no? Y pues, se movía un poquito, se siente pues el brinco. Esta cosa brinca, cae en medio de pero mi mano, gracias a Dios, automáticamente prendió la luz, que estaba aquí el switch, y automáticamente prendí la luz y nos sorprendimos de que no había absolutamente nada, pero las dos lo vimos, las dos vimos cómo caminó por el barandal, vimos cómo la cosa esa se impulsó, vimos y sentimos sobre todo cómo cayó en medio de las 2 camas, prendimos la luz y las dos obviamente estábamos aterradas de qué fue eso, y en esa época nosotros lo que creímos que vimos fue un duende. Eso es lo que nosotros creímos haber visto, porque no le llamamos otra explicación más que en una ocasión una tía nuestra nos había contado que ella había visto un duende en ese tapanco, que tenía unas facciones horrorosas a como lo describe esa tía, pero nosotros no le vimos las facciones, porque en el caso de lo que le pasó a mi tía, ella sí tenía la luz prendida, nosotros no. Entonces ese es otra de las vivencias que he tenido junto con mi hermana, que las dos lo vimos, las dos nos pasó, y obviamente fuimos a despertar a mi abuelita, evidentemente no había nada y no parábamos de explicarle cómo era, o sea, cómo era posible que vimos esto, y además brincó y además se cimbró el piso, o sea, todo. Pero esa es la... aislado, o sea, solamente lo vieron una vez. ¿Cómo? Sí, o sea, a este ente chiquito solamente lo vieron una vez. Lo que pasa es que no estaba tan chiquito. Nosotros en nuestra... ¿Qué sería una cosa así? Como de 1 metro, haz de cuenta. Como de 1 metro. Sí, es eso lo que habían tocado. Y no nomás lo vieron una vez. ¿O lo vieron solamente esa ocasión? Pues ya ahora te digo, como ya que ha pasado el tiempo, nos preguntamos si a lo mejor ese mismo ente era el mismo ente, claro, que nos ocurrió tiempo después. O sea, no lo sabremos porque pues no hay manera de saberlo, sí, pero nunca te dio la tarjeta de presentación, ¿no? Aquí no, yo, pero siempre nos preguntamos, ¿será que a lo mejor fue el mismo o ese mismo tipo de ente? Es que me estás describiendo lo mismo.
O sea, igualito. Y este asunto de así delgados, así flacuchos, al cual. En una de esas es lo que yo creo que te enseñó. Ay, cállate. A lo mejor lo que me enseñó la chica esta. Mira, Marta, vamos a hacer una dinámica nomás final. Sí. Que estamos tratando de hacerlo con nuestros invitados ya para despedirnos de este programa. Y pues son obviamente preguntas, pero más bien decimos una palabra. Ajá. Y lo primero que te venga es lo que queremos que nos contestes. Ok. ¿Va? Sí. Entonces, bueno, empiezo yo. Okay. Paranormal. Miedo. Duendes. Aluches. Un sótano con las paredes rojas. Un sótano con las paredes rojas. Bueno, pero eso me remonta a la casa de mi abuelita. Sí. Telepatía. Paranormal, la palabra que me vino a la mente fue paranormal. Seres extraterrestres. Existen. Ángeles. Existen. Bondad Un árbol también seco me vino. en medio de unas escaleras. Memorias de niña. Reencarnación. Misterio. Brujería. Prohibido. Vida después de la muerte. Curiosidad. Meditación. Paz. Pesadilla. Pesadilla. Lo que me vino a la mente fue premonición. Ajá. Y por último, yo creo que se nos hace muy importante para dejar este último mensaje es algo por lo cual ser mejor cada día. Ay, porque trae muchísima paz al alma. Creo que en nuestra vida, en general, en nuestra experiencia humana, porque creo que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, si uno trata lo más que puede de estar lo más alineado con Dios, o sea, así lo digo yo, lo más alineado con lo que es bueno, con lo que es armonioso, te trae mucha paz a tu vida. Y se te hace el viaje de vivir la vida, se te hace mucho más sencillo. Porque entonces abrazas otros valores como la paciencia, la compasión, el amor al prójimo, todo este tipo de cosas. El desearle bien a la gente. Entonces creo yo que, bueno, eso es lo que a mí me trae. Fue un gusto tenerte aquí. Esperemos no sea la única ocasión que tengamos el privilegio de tenerte aquí para platicar de estos temas. Noto en ti una pasión de este asunto, de alguien que sí lo vivió. Concuerdo mucho con lo que tú has vivido y con las experiencias que tú has tenido. Me simbran a mí también. Se parecen muchísimo a las cosas que lamentablemente me llegaron a tocar a mí porque llegan a ser experiencias traumáticas. Y de corazón te lo agradezco para nuestra audiencia, que allá afuera no sabes tu testimonio cómo es lo que puede ayudar a que otra persona pueda estar mejor. Eso es lo que nos ha tocado vivir acá. Fíjate que una cosa que creo yo que es porque el mal existe, estos seres existen, el diablo existe, y creo que la trampa más grande que nos puede hacer el diablo es hacer creer que no existe. Y justo. Entonces, por eso cuando mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué hablar de estos fenómenos paranormales? Pues si uno quiere encontrarle un mensaje positivo dentro de el fenómeno paranormal, es saber que sí, en verdad, detrás de todo lo que está pasando en la vida en general, siempre sí hay una lucha. Claro. Entre el bien y el mal, al final de cuentas. Siempre hay una lucha por las almas, siempre. Entonces, las decisiones que nosotros vamos tomando todos los días, con lo que pensamos, con lo que hacemos, tienen muchas consecuencias para bien o no. Y al final de cuentas, tenemos nosotros la libertad de decidir, pero si puedes decidir por el bien, qué mejor. Y no dejarnos engañar y dejarnos hacer creer que no existen y que estas cosas no pasan. Y no, claro que existen, y no solamente existen, sino que también son peligrosas. Hay cosas muy fuertes que les han pasado a personas que realmente son peligrosas. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso y guardar nuestra energía para las cosas que nos pueden llevar a la luz. Y muchas veces señalar la sombra te ayuda a señalar la luz. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Para eso existe este programa. Pues oye, tenemos que tenerlos nosotros en nuestro podcast, cuando Jordi y yo. Estaría buenísimo para que entonces... Encantados. Sí, para que ahora nos cuenten ustedes sus experiencias y las experiencias que les han compartido también. Híjole,
Ahí me dirás cuántos capítulos quieres tener. Sí. Con evidencia y todo, porque justo es lo que me pasó a mí. O sea, yo tengo evidencias porque con este tema yo me salí a campo. O sea, es una historia muy similar entre todos. Nomás que el miedo, llegó un momento en mi vida en que dije, ahora voy a enfrentarlo. Y me salí a crees? campo. ¿Cómo crees? Wow. Y entonces, aparte porque está un poco mal de la cabeza, Juan. Realmente. No manches, Juan. Y lo tomé así, y entonces, pues sí, o sea, acabé muy mal. O sea, es algo que este programa nació de eso. Yo acabé muy mal por esa experiencia, porque lo he comentado con Samudio. Yo acabé haz de cuenta, Jackass Paranormal. No, por favor, tienes que venir a contarnos también. Los dos tienen que venir a contarnos sus experiencias, los observadores paranormales que vengan a de todo mucho también, estaría fabuloso. Pues bueno, queridos observadores, terminamos nuestra emisión y por favor no dejen de meterse a todas nuestras redes sociales. Observador Paranormal va a estar en nuestro canal de YouTube completita esta entrevista, y en podcast vamos a tener el resumido de todo lo que vimos a través de esta más de una hora que nos regaló Marta. Te agradecemos profundamente esto y ya nos veremos en tu programa. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Robin. Cuídense mucho. Gracias. Un abrazote y seguimos en Observador Paranormal. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast. Óyenos audio.